Hola, gracias. Buenos días. Les voy a hablar sobre la evaluación diagnóstica de la enfermedad vascular cerebral. Nos vamos a enfocar en los estudios que ustedes deben de solicitar a los pacientes de manera inicial, en la fase aguda, y posteriormente ya en el seguimiento de los pacientes. Entonces, esta va a ser la agenda. Vamos a ver los estudios de imagen cerebral, pero también algunos estudios que nos van a ayudar a encontrar las etiologías. Durante la plática no me voy a detener tanto entre los criterios para seleccionar los pacientes que son candidatos a trombolisis y trombectomía, ya que el doctor Gutiérrez va a ahondar en ese tema posteriormente, después del receso. Entonces, solamente recalcar que la isquemia cerebral se va a producir por disminución del flujo sanguíneo en una parte específica del cerebro, y esa parte específica va a dar los datos clínicos que el paciente puede manifestar. Como ya lo mencionaron, la mayor parte de los síntomas van a ser de circulación anterior, es decir, también por oclusión de la arteria cerebral media, y por eso la mayor parte de las escalas van a estar dirigidas a la circulación anterior. El objetivo que vamos a tener todos nosotros es poder identificar estos pacientes de manera oportuna para poder identificar los pacientes que tengan todavía tejido salvable, que es este tejido que se cataloga como penumbra, que si nosotros podemos restablecer el flujo sanguíneo a esa zona, podemos salvar el tejido cerebral. Es muy importante la enfermedad vascular cerebral porque sabemos que 1 de cada 5 personas que va a tener un infarto cerebral puede fallecer y 3 de cada 5 personas va a tener una secuela importante y va a ser dependiente de la familia. Y como todo el mundo sabemos, un paciente con enfermedad vascular cerebral no solamente va a repercutir en lo laboral de ese paciente, sino también de alguien de la familia. Generalmente hay alguien en la familia que va a ser el cuidador primario. A grosso modo, ¿qué sabemos? ¿Qué tratamiento podemos ofrecer? Pues podemos ofrecer el trombolisis intravenosa. Desde 1995 tenemos estas indicaciones. Se puede dar trombolisis con alteplase en las primeras 4.5 horas y actualmente se están utilizando en varios centros necteplase. Es muy importante que ustedes sepan que el número necesario a tratar va a estar muy influenciado por el tiempo de evolución de los pacientes. Entre más rápido lleguen al hospital y más rápido se dé la atención, mejor el pronóstico que va a tener. Si nosotros tenemos un paciente que llegue en los primeros 90 minutos, el número necesario a tratar va a ser de 4 a 5 pacientes, es decir, que por cada 5 pacientes que nosotros tratemos, a uno le va bien. Pero si se fijan, si pasa el tiempo, incluso hasta las 4.5 horas, el número necesario a tratar aumenta, es decir, que para que a un paciente le vaya bien, tenemos que tratar a 14 pacientes. Otro de los tratamientos que podemos ofrecer a nuestros pacientes es el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular se ha estado implementando desde el 2004 y actualmente la podemos implementar en las primeras 24 horas de inicio de los síntomas en pacientes seleccionados. El número necesario a tratar va de 3.3 hasta 7, esto dependiendo del estudio en el que se realizó, pero si se fijan es un número necesario a tratar muy bajo, de los números necesarios a tratar más bajos en la medicina. Eso quiere decir que tenemos una gran oportunidad de poder restablecer la función de los pacientes y nosotros damos un tratamiento en este específico con trombectomía. En el caso de la trombectomía mecánica es muy importante los estudios de imagen que vamos a hacer previo al tratamiento porque nos pueden ayudar a incluir pacientes pero también excluirlos y planificar el tratamiento de trombectomía mecánica. Entonces, ¿qué tratamiento podemos ofrecer? Esto ya se lo han recalcado, ya vimos que puede ser trombolisis, trombectomía, pero para esto tenemos que llevar los tiempos y dentro de los tiempos nos vamos a enfocar al tiempo que está dedicado a imagen. Es decir, para nosotros poder decidir si hacemos trombolisis o trombectomía, tenemos que tener siempre un estudio de imagen. Entonces, dentro de las recomendaciones, la primera es que la imagen cerebral se tiene que hacer a la llegada del hospital antes de iniciar algún tratamiento. Y esto también es muy importante que ustedes lo tengan en mente, incluso en la atención prehospitalaria. Sabemos, por ejemplo, en el infarto del miocardio, que muchas veces prehospitalariamente a los pacientes les dan cargas de aspirina, etc. En el caso de pacientes que inician con síntomas agudos, focales neurológicos, no está indicado darles tratamiento con aspirina profilácticamente. ¿Por qué? Porque no tenemos un estudio de imagen que nos ayude a diferenciar si es isquémico o hemorrágico. Como lo comentó el doctor Baldomino,
es muy difícil por clínica diferenciar si es un evento isquémico o hemorrágico. Entonces, hasta que no se haga un estudio de imagen no podemos brindar algún tratamiento en específico. La imagen cerebral se debe de realizar lo más rápidamente posible, sobre todo los pacientes que son candidatos a trombolisis y trombectomía. Entonces, les tenemos que dar prioridad. Si se fijan en nuestro algoritmo, en los primeros 25 minutos nosotros tendríamos que tener ya un estudio de imagen y ya empezar a hacer el diagnóstico de ese estudio de imagen con el equipo multidisciplinario. Entonces, los voy a llevar un poquito con un caso clínico. Esto es un caso de un paciente de 80 años que inició de manera súbita con disartria y debilidad del hemicuerpo derecho. La debilidad y el inicio súbito nos hace pensar que probablemente esté cursando con una enfermedad vascular cerebral. No sabemos hasta este momento de qué tipo, si es isquémico o hemorrágico. Cuando llega al hospital lleva 2 horas de evolución. El paciente era funcional previo a su padecimiento actual, con una escala de ranking modificado de 0, y al ingreso en la valoración de urgencias se hace un puntaje de 23 puntos en la escala de NIHSS. Entonces, los estudios iniciales es un estudio de imagen. Tenemos varias posibilidades de hacer estudios. Podemos hacer una tomografía de cráneo simple, podemos hacer una resonancia magnética con secuencia stroke. Cualquiera de los 2 estudios que ustedes tengan a la mano se puede hacer. Sin embargo, la mayor parte de nuestra población vamos a tener tomografía de cráneo simple y con esa tomografía nosotros ya podemos tomar decisiones. En una tomografía de cráneo simple podemos ver si hay un infarto. Aquí vamos a ver en esta imagen un infarto que es el que no queremos ver en este paciente, porque este es un infarto ya establecido. Lo que esperamos ver es que todavía no se vean los cambios por un infarto. Podemos identificar de manera clara si hay una hemorragia. Recuerden, en una tomografía de cráneo todo lo que brilla dentro del cerebro o es hueso o es sangre. Entonces, podemos encontrar hemorragias o podemos encontrar hemorragias subaracnoideas. En el caso de nuestro paciente, entonces, en el caso de nuestro paciente, se va a hacer una tomografía de cráneo simple. Esta nos va a ayudar, como ya les mencioné, a excluir hemorragia. Y esto se tiene que hacer siempre que se quiera administrar un trombolítico. No se puede administrar un trombolítico a un paciente que tiene datos de sangrado porque va a aumentar el sangrado. Si ustedes tienen una tomografía a la mano, se puede hacer una tomografía de cráneo simple, como en este caso, como ya les mencioné. Si hay algo que brilla dentro del cerebro, que está lejos de la zona donde hay hueso o los plexos coroides, que están en este lado, seguramente es sangre. Y si está en la zona que nos da los síntomas clínicos del paciente, pues se lo podemos atribuir. Si tenemos la oportunidad de hacer una resonancia magnética, la podemos hacer, una secuencia stroke. La secuencia stroke hay que recordar que se compone de diferentes secuencias como tal, que es difusión, flare, un 3 de TOF y SWAN o eco gradiente. Es en esta secuencia, que es el SWAN y el eco gradiente, que vamos a poder distinguir las hemorragias y las vamos a ver como una hipointensidad a comparación de todas las demás estructuras. También es efectiva realizar una resonancia antes del tratamiento de trombolisis en los pacientes que son candidatos. Continuando con nuestro caso clínico, este es el paciente que es de 80 años que llegó con 2 horas de evolución y un NIH de 23 con debilidad del hemicuerpo derecho y dificultad para hablar. Entonces se le hizo una tomografía de cráneo simple. En la tomografía de cráneo simple le estoy poniendo 2 cortes que son, uno, el primer corte a nivel de los núcleos de la base, podemos ver aquí claramente los tálamos, y el segundo corte, digamos que es supraganglionar o arriba de los núcleos de la base, y lo vamos a identificar este sitio del corte porque vamos a ver claramente los ventrículos laterales, o sea, toda la extensión del ventrículo lateral. Entonces, aquí en este corte, nosotros, en el caso en específico, ya podemos ver que hay alteraciones a nivel de la ínsula, a nivel de la región temporal en esta localización y un poco de diferenciación en esta zona, que ya no se logra diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca. Hay que recordar que para evaluar las tomografías, incluso la resonancia, podemos utilizar la escala de Aspect. La escala de Aspect nos va a ayudar a evaluar qué datos o qué zonas ya están comprometidas
de fase aguda, que empiezan a tener cambios tempranos, como es esta pérdida de diferenciación de sustancia blanca a sustancia gris y pérdida de los surcos de la convexidad. Entonces, en la escala de Aspect tenemos dos escalas, una para la circulación anterior, que vamos a recordar que la mayor parte de los infartos cerebrales va a ser por alteraciones de la circulación anterior, y tenemos otra escala que está dedicada a la circulación posterior. Cuando tenemos datos clínicos de circulación anterior, vamos a evaluar 10 regiones y estas regiones son del territorio de la arteria cerebral media. Entonces, el primer corte lo vamos a hacer a nivel de los núcleos de la base y vamos a puntear el núcleo, el caudado, la cápsula interna, el denticular y ya ramas más corticales de M1, M2 y M3. Y en el siguiente corte, como comentamos, que es arriba de los núcleos de la base, donde ya vemos los ventrículos laterales, vamos a ver ya ramas más corticales de la cerebral media, la irrigación de estas zonas, y es el M4, M5 y M6. Entre un puntaje más alto quiere decir que hay menos zonas que están alteradas. En el caso del Aspect en la circulación posterior, lo que vamos a hacer 3 cortes diferentes. El primero, a nivel de los tálamos, vamos a ver los tálamos de los dos lados y la región occipital bilateral, y cada parte nos va a dar un punto. Luego vamos a hacer el siguiente corte a nivel del mesencéfalo para identificar el mesencéfalo. Recuerden que tiene esta imagen como si fuera un Mickey Mouse, unas orejitas de ratón. Y el siguiente corte va a ser a nivel del puente. El puente tiene esta imagen como si fuera un panquecito, para los que tenemos hambre ahorita. Y también a nivel, podemos ver los hemisferios del cerebelo, derecho y izquierdo, y también es un punto. Todos estos puntos los vamos a sumar y en total en 10, y con eso nos vamos a poder identificar qué puntaje puede tener en la escala de Aspect, ya sea en la circulación anterior y circulación posterior. En el caso de nuestro paciente, pues la pérdida de diferenciación de sustancia gris y blanca se encontró en la ínsula, en M2, M3, M4, M5, de todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Por una puntuación visual, es decir, como se dio por la persona que lo vio, puntuó que tenía una escala de Aspect 5. Actualmente hay varias software que se pueden utilizar para que la máquina haga la puntuación por sí sola, y haciendo la puntuación de la escala de Aspect a través de este software que se llama Rapid, dio una puntuación de 7. Entonces, puede a veces mejorar el usar estos software la variabilidad entre observadores. Esto también va a depender mucho de la experiencia que tenga la persona que esté observando las imágenes. Entonces, ya después de tener un estudio de fase aguda, ya después de haber descartado que el paciente tiene hemorragia, ya vamos a poder hacer el tratamiento en su inicio, la trombolisis intravenosa, si el paciente es candidato, que llega a las primeras 4 horas y media. Entonces, para todos los pacientes que son elegibles para trombolisis intravenosa, siempre se tiene que hacer un estudio de imagen. Y hay que recordar que la administración de la trombolisis no debe retrasarse por hacer otro estudio más avanzado. Es decir, nosotros ya hicimos la tomografía de cráneo simple, y en la tomografía de cráneo simple ya vimos que no hay hemorragia, el paciente está en ventana, en ese momento iniciamos la trombolisis. Si por alguna razón el paciente necesita hacer un estudio de extensión, que ahorita vamos a ver para ver los vasos tanto intracraneales como extracraneales, o hacer perfusión, la administración de la trombolisis no tiene que retrasarse por hacer esos estudios, porque recuerden, tiempo es cerebro. Para los pacientes que llegan con infartos más de 4 horas y media, que ya se salen de esta ventana, son pacientes que se catalogan, en algunos de ellos, como infartos del despertar, es decir, se levanta y tiene un déficit motor o sensitivo, etcétera, pero no sabemos cuándo empezó. Pudo ser que haya empezado cuando se fue a dormir, por ejemplo, a las 10 de la noche, o haya empezado en ese momento. Bueno, esos pacientes se catalogan como infartos del despertar. Y también en este grupo vamos a incluir todos los que no sabemos cuándo empezó. Pacientes que fueron encontrados en su casa porque viven solos y cuando llegaron estaba ya con el déficit, no sabemos cuándo empezó. Y los que ya tenemos muy claro que sabemos que iniciaron después de 4 horas y media. Todos estos
pacientes, lo ideal es hacerle un estudio más avanzado. Podemos hacer estudios de imagen para hacer una diferenciación entre la zona que ya está infartada y la zona que está en riesgo de infartarse o la zona de penumbra, que es la que queremos salvar. Uno de los estudios que podemos realizar es la resonancia magnética, y las imágenes que nosotros vamos a comparar de las secuencias de la resonancia magnética son la secuencia de difusión y la secuencia de FLAIR. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente, y en este paciente, si se fijan en difusión, ya se ve en la región frontal una hiperintensidad. Esto quiere decir que es una región que, si nosotros no le damos algún tratamiento con trombolisis, trombectomía, este paciente se va a infartar esta zona. ¿Por qué sabemos que todavía no está infartado? Porque si la comparamos con esta imagen que es en FLAIR, esta zona no se ve aquí. Entonces, es una zona que todavía podemos rescatar. Entonces, quiere decir que sí hay diferencia o hay un mismatch. Lo mismo pasa con la imagen de al lado. Podemos ver que en este nivel ya logramos ver una hiperintensidad que no se ve en esta zona. Entonces, si nosotros damos un tratamiento, seguramente vamos a poder abrir este vaso. En particular, en esta imagen, ya de manera discreta, no sé si alcanzan a ver, pero se ven así como unos hilitos chiquitos aquí en esta zona. Todos esos se llaman flujos lentos, es decir, que la sangre está pasando de forma más lenta, incluso ya hay unas colaterales que vienen leptomeningias o por otra circulación, tratando de llegar sangre a esa zona, y eso también nos habla de una oclusión. Por el contrario, si nosotros le hacemos a un paciente, llegó después de las 4 horas y media, una vez al despertar, o que lo encontraron y no sabemos cuándo empezaron los síntomas. Entonces le hacemos un estudio de imagen, una resonancia, y en la difusión ya vemos que tiene aquí instaurado una zona que seguramente ya hay zonas de isquemia, hay una hiperintensidad en difusión, pero cuando lo comparamos en FLAIR, si se fijan, ya se ve esta zona, la misma que vemos aquí en difusión, quiere decir que ese tejido ya tiene un infarto y probablemente ya no le vamos a poder ofrecer algún tratamiento al paciente. Entonces, es muy importante hacer esta diferenciación con estos estudios ya más avanzados para los pacientes que van más allá de 4 horas y media de iniciados los síntomas. Regresando a nuestro paciente, a este paciente se le inició la trombolisis porque llegó en tiempo, llegó a 2 horas de evolución en la escala de Aspect, ya sea por visual, por la persona que lo evaluó, tenía una puntuación de 5, ya sea por el software, tenía una puntuación de 7, y después se le hizo un estudio de imagen, incluyendo una angiotomografía para evaluar los vasos sanguíneos. En las angiotomografías, también con secuencias multifásicas, podemos evaluar la colateralidad. ¿Qué quiere decir? La parte donde no está llegando el flujo sanguíneo, pero ver si está llegando flujo sanguíneo de otra parte, ya sea por las arterias, las leptomeningias, o por la circulación, ya sea por la cerebral anterior o parte de la cerebral posterior, que puede irrigar esa zona. Si se fijan, si comparamos esta zona, que es el lado derecho, que es el que está normal de nuestro paciente, porque la oclusión de nuestro paciente es en el lado izquierdo, aquí se ve prácticamente negro. Quiere decir que no está llegando buenas colaterales. Y ya con el paso del contraste, empiezan a llegar ya de forma más distal y más tardía ciertas colaterales. Esto quiere decir que si nosotros no abrimos ese vaso, ya tenemos un estudio más objetivo en el que nos dice que si no lo abrimos, no va a llegar la cantidad de sangre suficiente para irrigarlo y se va a infartar. Entonces, evaluar las colaterales también nos va a ayudar para predecir el pronóstico de los pacientes. Aquí tenemos, entonces, como recomendación que es razonable incorporar en el flujo, en la decisión, el flujo colateral en algunos pacientes que son candidatos a trombectomía, porque también si los pacientes se llevan de manera tardía a trombectomía y tienen malos colaterales, seguramente no les va a ir muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos de pacientes con malas colaterales hasta buenas colaterales. Si se fijan, la diferencia en esta zona, a comparación de todos los demás, que llega mejor flujo sanguíneo, tiene mejores colaterales. Entonces, un paciente que no tiene colaterales se va a infartar más rápido que unos que sí tiene colaterales. Y esto lo vemos en varias escalas. Esta es una escala que nos ayuda a saber si el paciente no tiene colaterales, que es el 0, hasta que tiene colaterales al 100%. Es decir, que a pesar que está tapada una arteria, le sigue llegando sangre por todas las demás arterias que están alrededor
de los otros territorios vasculares. Sabemos entonces que los pacientes que tienen pobres colaterales tienen una independencia o un resultado funcional peor que los que sí tienen colaterales. Si se fijan, todos los que sí tienen colaterales, hasta el 60% les va a ir mejor que a los que no tienen colaterales. Entonces, es algo muy importante de buscar, porque nos va a dar también el pronóstico. Regresando a nuestro paciente, ya vimos que tenía una tomografía de cráneo simple que había excluido hemorragia, por eso le dimos trombolisis. Le hicimos un estudio donde vimos que no tenía tan buenas colaterales y desde un inicio sabíamos que seguramente este paciente tenía una oclusión de gran vaso y sabíamos que lo tenía porque tenía un NIH de 23. NIH elevados prácticamente nos está diciendo que hay una oclusión de gran vaso y que seguramente no va a ser suficiente el tratamiento con trombolisis para abrir ese vaso. Entonces, en estos pacientes, ¿qué nos dicen las recomendaciones? Para todos los pacientes que cumplen los criterios para trombectomía mecánica, se recomienda hacer una imagen vascular no invasiva, es decir, una angiotomografía o una angioresonancia de las arterias intracraneales durante la evaluación. Entonces, en este paciente, en una imagen le hicieron todos, desde callado aórtico hasta intracraneal, pero intracraneal vemos que el flujo de la cerebral media prácticamente está ausente. Del lado derecho se preserva, pero del lado izquierdo está ausente, y cuando veamos las extracraneales vamos a ver que tampoco ya se encuentran la carótida interna. Entonces, en los pacientes que sospechamos una oclusión de gran vaso, como es este caso porque tiene un NIHSS de 23, también se recomienda que si en el inicio no se hizo una imagen invasiva, llevemos al paciente a hacer la imagen invasiva, porque seguramente son pacientes que vamos a tener que llevar a trombectomía. Entonces, también en estos pacientes se recomienda hacer imágenes extracraneales, es decir, si es un paciente que estamos sospechando que el infarto es de la circulación anterior, pues hacer las imágenes de las carótidas. Si estamos sospechando que es de circulación posterior, un infarto en bulbo, etcétera, hacer las imágenes de las vertebrales. ¿Por qué? Porque nos va a dar información útil para saber si el paciente se va a trombectomía, pero también para planificar el procedimiento. ¿Y por qué nos sirve a nosotros como endovasculares a planificar el procedimiento? Pues porque no todas las arterias, digamos que son tan fáciles de navegar. Entonces nosotros tenemos que preparar los materiales, saber la anatomía y preparar el material con el que vamos a subir para poder llegar hasta el sitio donde está la oclusión. Porque se ha visto varios estudios, por ejemplo en este que analizaron 1,700 pacientes, donde se encontró que el 37% de los pacientes tiene tortuosidad. Y esto lo vamos a ver muy frecuente en pacientes que tienen hipertensión de larga evolución, pacientes ya mayores de 60 años. Incluso en ocasiones pueden hacer estos giros, que eso nos va a complicar un poco más, subir los materiales, o hacer estos pliegues, y los pliegues también pueden disminuir el flujo sanguíneo de manera intracraneal. Se ha visto en estudios que hasta el 50% de los casos que se llevan a trombectomía mecánica tiene algún tipo de estas variaciones. Entonces, saberlo con anterioridad nos sirve para hacer la planeación. También, como lo pudieron ver aquí, si nosotros tenemos una imagen que nos permita ver callado aórtico, también nos va a hacer planificar mejor el procedimiento de trombectomía. ¿Por qué? Porque lo ideal es que sea esta forma del callado aórtico, el callado aórtico que muchos de los presentes tienen, de una persona joven, con arterias y con emergencia de los vasos, pues de manera tradicional. Pero tenemos callados aórticos que se van elongando y subir material por este callado aórtico va a ser más difícil. Entonces nosotros podemos subir, en lugar de un catéter más recto, podemos subir con un Simmons que nos permite formarlo y poder acceder a la circulación intracraneal. ¿Por qué? Porque este tipo de callado anormal, por ejemplo el bovino, que son una variante anatómica, se presenta en el 12.3% de los casos de las trombectomías y cerca del 20% de los casos de trombectomía tienen este callado aórtico elongado y difícil de subir. Y esto se presenta mucho en la población que tiene infartos cerebrales, pacientes con diabetes, hipertensión, dislipidemia. Los estudios de imagen multimodal para elegir trombectomía también van a depender del tiempo de evolución. Si tenemos pacientes dentro de las primeras 6 horas que tienen una oclusión de gran vaso y un aspect mayor de 6, se recomienda
para la selección de trombectomía, hacer una tomografía con angiotomografía y una resonancia con angioresonancia sobre la realización de pruebas adicionales como estudios de perfusión. Es decir, si yo ya estoy seguro que mi paciente llegó en las primeras 6 horas, tiene oclusión de gran vaso, en este caso el paciente tenía oclusión de gran vaso, pues seguramente si le hago solamente la tomografía y la angiotomografía puedo tomar todas las decisiones, sin necesidad de llevar más tiempo a los estudios de perfusión. En este caso, no es un caso mío, pero es un caso de la literatura, lo llevaron también a un estudio de perfusión como para completar todo. Los estudios de perfusión nos van a ayudar para tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando no nos queda muy claro cuánto tejido es salvable, cuando ya son evoluciones muy largas, pacientes que se llevan a ventanas extendidas más del tiempo de lo normal. Entonces, con esto podemos evaluar el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Entonces, hay que recordar que el flujo sanguíneo cerebral, lo normal va de 50 a 100 mililitros por 100 gramos por minuto. Eso es lo normal. Cuando está menos de 30, seguramente ya está habiendo una oclusión y seguramente va a haber un infarto. El tiempo de tránsito medio, el Tmax, cuando lo vamos a encontrar mayor de 6 segundos, nos va a hablar que seguramente puede haber una oclusión y si no rescatamos ese tejido, puede haber un infarto. Lo normal va de 0 a 4 segundos aproximadamente. Entonces, hay varias, igual software que nos pueden ayudar a hacer este mismatch de saber cuánto tejido ya hay infartado, el volumen que ya está infartado versus todo el volumen de la penumbra. Y para poder nosotros elegir si los pacientes se van a llevar a un tratamiento, ya sea trombolisis y sobre todo trombectomía. En este caso, el paciente tenía 93 mililitros con un flujo sanguíneo cerebral de menos del 30% y 132 mililitros con un Tmax de más de 6 segundos y un mismatch de 1.4. Hay que recordar que dependiendo del estudio también van a modificarse, y ya lo hablará más adelante en la próxima plática el doctor Gutiérrez, sobre los criterios de elección de los pacientes de acuerdo a los estudios de perfusión. Por último, dentro de lo último, la angiotomografía con perfusión o la angioresonancia con difusión con o sin perfusión están recomendados en ciertos pacientes. Entonces, no todos los pacientes van a necesitar hacer estudios de perfusión y estudios más avanzados. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Seguramente en la mayor parte de los centros de nuestro país, incluso del mundo, contamos con una tomografía de cráneo simple, o sea, sin contraste, y es todo. Pero con eso podemos hacer tomar muchísimas decisiones y tratar a muchos pacientes. ¿Qué pasa con los pacientes que se extienden aún más, ventanas más extendidas dentro de las 6 a 24 horas con oclusión de gran vaso en la circulación anterior, es decir, todo lo que irriga las carótidas? Se recomienda en estos casos sí hacer una tomografía con perfusión o una resonancia con difusión y FLAIR con o sin perfusión para seleccionar los pacientes para trombectomía mecánica. Ya no los ofreceríamos trombolisis intravenosa, pero se pueden llevar todavía a trombectomía mecánica. Pero actualmente, este es un estudio que salió, si no me equivoco, en el 2022. Actualmente se ha visto que lo simple puede ser lo mejor. Entonces, este estudio lo que hizo fue evaluar a los pacientes a los que se les hizo solamente una tomografía de cráneo simple versus pacientes que se les hizo una tomografía con perfusión y los pacientes que se les hizo tomografía de cráneo simple y los que se les hizo una resonancia, y ver si las decisiones de llevarlos a trombolisis, trombectomía, cambiaban y sus desenlaces que iban a evaluar era el ranking a 90 días, el desenlace funcional a 90 días, si había presencia de hemorragia intracerebral y muerte. Y se dieron cuenta que utilizando una tomografía de cráneo simple, sin contraste, tomando las decisiones adecuadas, a los pacientes les iba igual que a los que se les hacía un estudio de perfusión, que a los que se les hacía una resonancia. Es decir, no encontraron diferencias significativas entre estos grupos. Si se fijan aquí, prácticamente no hay una diferencia entre grupos. Entonces, ¿este estudio qué nos dice? Pues seguramente la tomografía de cráneo simple nos va a ayudar a ampliar más las indicaciones de tratamiento, porque a veces vemos un estudio de perfusión y a veces en lugar de ayudarnos a incluir pacientes, nos están ayudando a excluir pacientes y movilizar a un paciente seguramente a algún otro hospital para que les haga un estudio de perfusión, cuando con la tomografía tal vez ya podemos tomar estas decisiones.
Y entonces, la tomografía tiene muchas ventajas de cráneo simple, sin contraste, es una imagen sencilla, es menos costosa versus un estudio de perfusión que requiere contraste versus una resonancia magnética, y es más fácil de implementar y prácticamente se encuentra en la mayor parte de los hospitales de nuestro país y del mundo. En el seguimiento, esto ya pasamos, se hizo el tratamiento del paciente, ya sea trombolisis, trombectomía. En el seguimiento, ¿qué estudios de imagen vamos a pedirle? Pues para prevenir un ictus recurrente tenemos que saber qué lo originó. Entonces, es razonable en algunos pacientes pedir una resonancia para poder empezar a dictar el tratamiento de prevención secundaria. Si tenemos pacientes que se hizo todo el abordaje, todavía tienen nuevas lesiones en una resonancia de control, por ejemplo, a pesar de que se descartaron otras patologías, se encontró un foramen oval y tienen nuevas lesiones, aunque sean pequeñas, pues a lo mejor ese paciente puede ser más candidato a llevar un cierre del foramen oval. Si es un paciente que se le hizo un estudio de imagen de control y en ese estudio de imagen de control se evaluaron vasos intracraneales, ya sea con una angiotomografía o una angioresonancia, y vemos que tiene estenosis, pues el tratamiento va a estar dirigido a tratar esa estenosis o esa aterosclerosis intracraneal. En el caso de que el paciente, después de que llegue a la fase aguda, se trombolizó, se hizo trombectomía, pero tiene como causa una enfermedad carotidia, pues lo ideal es que estos pacientes se hagan las primeras 24 horas un estudio para ver si tienen estenosis o enfermedad carotidia, ya sea aterosclerosa o que haya sido disección o algún otro tipo de patología. Y en los recurrentes, como ya lo vimos, siempre se tiene que evaluar vasos intracraneales. La evaluación cardíaca es muy importante en nuestro medio. Todo paciente que llegue con un infarto agudo se tiene que evaluar el corazón. Lo ideal es tenerlo monitorizado al menos las primeras 24 horas, porque se ha visto que las primeras 24 horas hay mayor probabilidad de encontrar alguna arritmia, como la fibrilación auricular, que puede originar embolismo. También en estos pacientes lo ideal es llevarlos ya después en seguimiento y hacerles estudios o monitoreos más prolongados. Los pacientes hay que hacerles un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque nos va a dar información adicional para guiar la prevención secundaria. No es lo mismo darles aspirina a un paciente que tiene un trombo intraauricular. Obviamente el tratamiento no sería eso, sería anticoagulación. Entonces tenemos que completar el abordaje diagnóstico y un ecocardiograma está indicado. Este es un algoritmo que nos va a ayudar un poco a decidir qué estudios hacer en los pacientes. De fase aguda ya vimos que se tenía que hacer un estudio de imagen, una tomografía de cráneo simple o una resonancia, una secuencia stroke, nos van a ayudar a dar mucha información. En esos pacientes que tengan oclusión de gran vaso, tenemos que buscar, o que sospechemos oclusión de gran vaso, tenemos que buscarlo intencionadamente con una angioresonancia o una angiotomografía. Ya en el seguimiento, en las primeras 24 horas, si sospechamos que sea una enfermedad carotidia o incluso dentro del abordaje buscar intencionalmente en vasos de cuello, enfermedad carotidia, ya sea con Doppler o angiotomografía. Hacer a los pacientes monitoreo cardíaco y ecocardiograma, y si todo este arsenal de estudios salen negativos, pasar a la otra fase y buscar cosas ya más complejas. Por ejemplo, poner un monitoreo prolongado para buscar fibrilación auricular. Puede ser que no la encontremos en un estudio de 24 horas, entonces poner un monitor más prolongado, hacer algún tipo de test genético o pruebas más específicas de autoinmunidad, buscar causas más raras que pudieran haber originado el infarto cerebral. Hay que recordar, si bien ahorita no estamos hablando del ataque isquémico transitorio, el ataque isquémico transitorio son pacientes que tienen síntomas neurológicos focales, es decir, por ejemplo, que empezó con debilidad de la mitad del cuerpo y se le quitó. Esos síntomas, si llegan al hospital, se tiene que tratar como un infarto cerebral. Son pacientes que incluso la vida nos da la oportunidad de tratarlos antes, o sea, que se recuperen y nos da una segunda oportunidad de decirnos, ya se va a infartar, entonces actúa a tiempo. Entonces, todo ataque isquémico transitorio que llegue con ustedes se tiene que tratar como un infarto agudo, agudo cerebral, de la misma forma, con la misma urgencia. En conclusión, los estudios de imagen no invasivos, como vimos, la tomografía, la resonancia, ayudan a elegir candidatos para trombolisis, trombectomía,
En el caso de los pacientes que se van a llevar a trombectomía, los estudios de imagen de los vasos, tanto extracraneales como intracraneales, nos van a ayudar a planificar el tratamiento de la trombectomía. Nos van a ayudar a ver, porque nos van a ayudar a ver con la antelación las variantes anatómicas y si hay algún tipo de anomalía vascular. Nos pueden ayudar los estudios de imagen no invasivos a saber la etiología, por ejemplo, si hay una estenosis intracraneal, si tienen presencia de disección, y también el pronóstico, como lo vimos con las colaterales, menos colaterales, pero pronóstico. La angiotomografía, recordad que si ustedes piden un estudio con contraste para poder evaluar los pacientes con infarto cerebral agudo, tienen que pedir una angiotomografía. No es lo mismo una tomografía con contraste que una angiotomografía. Si bien la angiotomografía tiene contraste, digamos que no es lo mismo porque la adquisición va a ser diferente. Entonces, ustedes tienen que empezar a pedir angiotomografía, de preferencia que incluya callado aórtico, porque también en el callado aórtico podemos encontrar algunas etiologías causantes de infarto cerebral y todos los vasos supraórticos e intracraneales. Si tienen la posibilidad de hacer una resonancia, se puede pedir una angioresonancia o incluso en la secuencia stroke se le puede pedir al radiólogo que haga un 3D TOF sin inyección de contraste en las carótidas. Obviamente nos va a lo mejor algunas estenosis sobredimensionar, pero es mejor en ese momento agudo sobredimensionar una estenosis que se nos pase. Y recordar que ahorita la tendencia es que lo simple es mejor y que todos ustedes pueden tomar decisiones con una tomografía sin contraste. Sería todo. Muchísimas gracias.